Bueno, entonces, para ir dando un poco de contexto, obviamente, previo ya pasar a las experiencias de nuestros panelistas, que es bastante enorme, nosotros en esta parte del panorama de la transición a los pagos digitales en América Latina, hay un análisis de las tendencias y obviamente un crecimiento en dichas tendencias y como todo cambio y todo crecimiento en tendencias trae consigo varios desafíos, en los cuales muchos de ellos van exclusivos a dichas regiones, o ya sea la población o el mismo mercado al que va dirigido. Como tal, entonces, muchas de esas tendencias que nosotros hemos analizado van de acuerdo a toda la parte que tiene que ver con el aumento, obviamente, del uso de tarjetas de crédito, débito y obviamente todo el tema de pagos móviles. Obviamente todo esto viene impulsado bastante, o sea, desde hace muchísimos años se venía impulsando bastante, pero lo que le da realmente el último empuje es ya todo el tema del COVID-19 y todo el tema de la pandemia, que ya a partir de ahí sí, obviamente se tiene que readaptar totalmente, o sea, se buscan nuevas metodologías, entonces de ahí es que viene toda la parte del crecimiento del entorno digital. Y obviamente toda la preferencia que casi la mayoría de nosotros como usuarios prefiere a métodos digitales en vez de efectivo. Y obviamente esto va muy de acuerdo a cómo va el crecimiento y la nueva generación, de que ya cada vez las personas y nosotros como clientes no queremos ir a una institución bancaria a hacer fila o a hacer un proceso, sino que más bien queremos desde nuestro dispositivo móvil tener acceso básicamente a todas las funcionalidades que nosotros pudiéramos tener como si estuviéramos visitando el banco físicamente, al igual como las facilidades también que se extienden a todo la compra electrónica y a básicamente todo ese acceso digital que nosotros contamos durante este panorama. Bien, hacemos. Sí, entonces, bueno, básicamente con todo el tema de diversificación de métodos de pago, que son bastantes, hay algunos de los que podemos mencionar que van con el tema de todo lo que son las billeteras digitales, como Mercado Pago y Spin de Ox. También se incluyen obviamente el Apple Pay, el Google Play, que son de las más conocidas. Obviamente, todo esto ofrecen alternativas convenientes para cambiar el efectivo por una manera digital de tú tener el dinero, es mucho más seguro, incluso el tú movilizarte y transitar sin ese tipo de preocupación, además de, evidentemente, todo el tipo de adopción con el tema de pagos móviles y pagos QR, que cada vez eh, son mucho más populares entre nuestras comunidades y en nuestras regiones, básicamente todo el tema de Latinoamérica. Y este tema también de adopción de sistemas de pagos instantáneos como Pix, por poner un ejemplo, que se está utilizando bastante en Brasil. Y ya obviamente todo esto trae consigo una expansión del comercio electrónico en toda América Latina, impulsado obviamente por el desarrollo de las billeteras digitales, como mencionamos, y una mayor penetración bancaria. O sea, cada vez las instituciones financieras quieren llegar a mucho más personas, digamos, a ese público que no está bancarizado todavía, y obviamente con este crecimiento digital, que en parte la inversión es mucho menor al que uno esté creando nuevas sucursales y nuevos branches de manera física y llevándolos a dichas localidades, es mejor facilitar un acceso digital que les permita a ese público no bancarizado el acceder a dichos beneficios. Y obviamente todo eso con el aumento de la dependencia de transacciones digitales y obviamente toda la digitalización, que ya cada vez se hace más evidente el que nosotros debamos depender de nuestros dispositivos móviles y toda esta parte. Bueno, entonces, con relación a todo este tema de la inclusión financiera, obviamente como todo proceso de cambio y todo nuevo asuntos así que se van tratando, presentan sus desafíos y obviamente sus oportunidades. Mayormente sí, los desafíos no significa que sean impedimentos, simplemente es como lo explica, son desafíos que debemos afrontar.
porque traen consigo nuevas oportunidades, nuevos negocios, obviamente un crecimiento económico para nuestras instituciones, que es a lo que nosotros siempre apuntamos, y evidentemente dar un buen servicio a nuestros clientes y que los mismos se sientan a gustos. Entonces, por mencionar algunos de dichos desafíos, tenemos obviamente la limitada aceptación de algunos comerciantes. Hay muchos que todavía se restringen digamos, tener esa cultura tradicional con el tema de los pagos, que muchos de ellos quizá todavía no aceptan el tema de pagos con tarjeta electrónica o pagos con comercio en post, igualmente temas pagos QR y demás. Obviamente también la alta prevalencia del trabajo informal, porque muchas de esos comerciantes que no están totalmente formalizados, les impide el sí poderse vincular a ese tipo de estrategias porque muchas de ellas les obligan a que estén regularizados totalmente. Y a pesar de todo el impulso, esas barreras obviamente siguen limitando la adopción de pagos digitales. Ya estas son informaciones que se van extrayendo obviamente del mismo Foro Económico Mundial. Y nos queda ahí también el desafío de extender esa infraestructura digital para llegar a ese público que le mencionaba anteriormente, que va, ese público no bancarizado, digamos, esas localidades a donde todavía no tenemos este tipo de disponibilidades y este tipo de opciones. Entonces, de ahí que sale este como otro de los desafíos. Pero, evidentemente, las oportunidades son mucho mejores y nos obligan a nosotros afrontar dichos desafíos. Obviamente, algunas de ellas serían el potencial para alianzas estratégicas con minoristas y microcomerciantes. Ese grupo de comerciantes que todavía tiene ese miedo de adoptar la nueva tendencia, decir, mira, pero tú estás seguro que me podría ir bien. O sea, ya yo tengo tantos años haciendo esto de tal forma y obviamente quieren mantenerse en esa zona de confort y la mejora de la infraestructura digital para fomentar todo el tema de la inclusión financiera, es decir, llegar a más público, a todo el tipo de público, todas las edades, ese público que es bastante digital y ese grupo que es, digamos, un poco más limitado en este tipo de opciones. Y obviamente un acceso a mayor población y obviamente nuevos consumidores, que es lo que buscamos, o sea, aumentar nuestra cartera de clientes. Entonces, nosotros facilitando este tipo de acciones y obviamente volviéndolo mucho más digitales, es que podemos lograr este tipo de oportunidades como tal. Bueno, arrancamos con el módulo de preguntas. Jaime y Ángelo le van a estar haciendo preguntas a Rafael y Jaime, que son los expertos en la materia de fraude, así que avanzamos con eso. Sí, ahí Ángelo te cedo la palabra para que Perfecto. pases de esta primera. Sí. Muchas gracias, Jaime. La primera pregunta que tenemos para el panel es la siguiente. Jaime, dado tu amplio conocimiento en seguridad bancaria en América Latina, ¿puedes compartir algún ejemplo reciente de una amenaza o desafío de seguridad que enfrentaron las instituciones financieras y cómo lo abordaron de manera efectiva? Básicamente, ¿qué estrategias específicas crees que fueron claves para mitigar este riesgo? Ahí Jaime creo que estás en mute. Está silenciado. No sé si se escucha, yo no lo escucho. No Sí, sí. creo. Bueno, no sé si en lo que arregla el inconveniente con ¿Aló? su micrófono. Ah, ya está. Ah, Jaime. perfecto. Perdón. Sí, Ahora disculpen entonces. Sí, mira, las instituciones financieras en América Latina, y no es echarle la culpa a la pandemia, pero yo creo que enfrentan desafíos que están en constante evolución y que han venido evolucionando mucho más rápido, inclusive desde esas fechas. Eh, con el tema tecnológico, la transformación digital, digamos que ha sido un boom, pero también ha generado grandes retos y grandes desafíos para las áreas de seguridad, porque mientras las áreas tecnológicas y las áreas comerciales van creciendo porque tienen que hacerlo,
teniendo en cuenta que la transformación hoy en día no es una opción. La transformación yo creo que desde el año 2020 viene siendo una necesidad. Yo soy fiel creyente de que las instituciones que no iniciaron, si ya no habían iniciado un proceso de transformación digital agresiva, lo más probable es que hoy día estén agonizando si es que ya no han muerto. Entonces, yo creo que la creciente digitalización y la sofisticación de los ciberataques, porque, ojo, los ciberdelincuentes también van corriendo a la par de lo que nosotros vamos desarrollando. Y lamentablemente, y esto acá yo creo que no es un tabú, es que las áreas tecnológicas van muy rápido muchas veces sin guiarse de las áreas de seguridad en lo que a nosotros nos corresponde, y esto genera dentro de esos desarrollos unas grandes brechas. Esas grandes brechas son aprovechadas muy rápidamente por los ciberdelincuentes mientras nosotros pensamos cómo cubrirlas. Entonces, yo creo que eso ha generado muchos riesgos y muchos desafíos de cara a la seguridad bancaria. Por ejemplo, nosotros dentro de esos desarrollos estuvimos implementando una serie de cosas que puedan minimizar o bajar, digamos, los riesgos que teníamos sobre esta transformación. Eso los voy a explicar, digamos, un poquito más adelante, y es cómo nosotros desde la institución en la que yo trabajo logramos, o mejor dicho, pusimos las barbas en remojo y dijimos, acá tenemos que hacer algo porque la tecnología va muy rápido, la tecnología no puede parar de cara al negocio y nosotros tenemos que ver cómo hacemos para alcanzarlos. Yo creo que el aumento del fraude digital producto de estos desarrollos y de estas formas en cómo nosotros teníamos que agarrar el ritmo, ha hecho que las instituciones, no solamente las instituciones, inclusive los clientes, yo soy creyente de que las modalidades de phishing, vishing, smishing, kishing, todo ese tipo, digamos, de modalidades que hay hoy en día, en realidad no se lo cometen a las instituciones financieras, sino se lo cometen a las personas, a los clientes que muchas veces o no tienen el conocimiento para poder manejarse de una manera segura dentro de la banca digital, o lo otro es de que nosotros como institución financiera de repente no estamos haciendo la debida capacitación o la debida instrucción para poder entonces educarlos y que ellos no caigan en estos juegos. Entonces el tema de la ingeniería social, digamos, es uno de los temas relevantes que, como bien sabemos, empieza con la ingeniería social. Todos estos tipos de casos siempre empiezan con la ingeniería social y tienen dos fines en común: la suplantación de identidad para después cometer el fraude. Entonces tenemos los ataques de ransomware que muchas veces dicen de que esto ya paró, pero esto en realidad no ha parado. Nosotros tenemos, mejor dicho, las estadísticas te dicen que el tema del ransomware ha crecido en un 20%. En cifras, tenemos el tema del open banking, que también genera, digamos, este tipo de vulnerabilidades, el tema de la seguridad en la nube, que muchas veces dicen, no, ya me voy a la nube, entonces como yo estaba en on-premise y yo tenía una serie, digamos, esto acá es del tema de ciber, después yo le voy a dar a Rafa, digamos, con todo el conocimiento que él tiene desde el tema de fraude. Entonces, este tema en la nube, por ejemplo, muchas veces nosotros las instituciones decimos, no, bueno, ya nos vamos de on-premise, nos vamos a la nube, y creemos que es simplemente migrar en la nube, porque como la nube es de Microsoft, entonces ya de por sí tiene un componente de seguridad muy robusto, que sí lo tiene, pero Microsoft no garantiza la seguridad de la información que tú tienes dentro de lo que tú estás llevando a ese contenedor. Entonces, muchas veces nos desentendemos, y en realidad nosotros esa información que estamos llevando a la nube también tenemos que asegurarla, y eso viene, digamos, desde nuestra capa y no desde la capa del proveedor de servicio de nube. Tenemos el tema de la integración de tecnologías emergentes también, que esto es muy importante. De cara a, por ejemplo, la inteligencia artificial, el blockchain, digamos que están siendo utilizados para mejorar la seguridad y detectar fraudes. Hoy en día las instituciones que no tienen inteligencia artificial pues deberían de ponerse las pilas para poder en cierta forma contrarrestar esos ataques, porque la inteligencia artificial hoy día está en ambos bandos.
Está tanto para los defraudadores como para nosotros. Con la inteligencia artificial hoy día, por ejemplo, para el tema de autenticación, no me quiero meter mucho en el tema de autenticación porque más adelante lo vamos a conversar, pero hoy en día ya hay suplantación de voz, ya hay suplantación de imagen, entonces ya cambia, digamos, el tema de la autenticación de una biometría facial o dactilar a una biometría con prueba viva o a una biometría, digamos, un poquito más sofisticada. Y eso va a cambiar y va a seguir evolucionando y vamos a tener que seguir reinventándonos. Entonces, eso ahí es lo que les quiero comentar, digamos, de cara a la ciberseguridad para no robarme el show y también darle a Rafa un poco sobre todo de lo que él tanto conoce relacionado con el fraude. Muchas gracias, Jaime y Jaime Abreu. Bueno, en base a la presentación que hiciste, Jaime Abreu, y la conversación que estamos teniendo con Jaime Berry, desde la prevención de fraude hacia los medios electrónicos, yo quiero destacar que México y la región han venido evolucionando rápidamente en la tecnología, la han venido adaptando rápidamente y venimos todos del cambio del uso de la banda magnética al chip y eso hizo que el fraude mutara, que cambiara y se concentrara en el ambiente de la tarjeta no presente, en el comercio electrónico y en el comercio telefónico hasta hace 3 años. Después viene la pandemia, justamente, y como ustedes lo mencionan, acelera drásticamente el número de usuarios de los servicios, tanto de la banca electrónica como del comercio electrónico. Y entonces es ahí donde el delincuente tiene la gran oportunidad de tener nuevos jugadores que no tenían experiencia, que tienen inclusive una brecha digital generacional y que se convierten fácilmente en víctimas. Entonces, nosotros dejamos de pensar o dejamos de preocuparnos cuando entregábamos la tarjeta en un punto de venta y estábamos muy atentos a no perderla de vista. Nosotros, como usuarios de la banca, teníamos esa conciencia. Hoy en día, en todos los sitios en nuestra América Latina, nos colocan el datáfono y nosotros mismos nos servimos en la gran mayoría de los comercios y hemos dejado de ser conscientes de que perdamos de vista la tarjeta porque ahí la tenemos enfrente, pero ese nivel de conciencia no lo tenemos cuando hacemos operaciones por internet o cuando nos llaman por teléfono, recibimos un mensaje o recibimos un correo electrónico. Las prácticas de la ingeniería social, todo lo que ha referido Jaime como el phishing, etcétera. Entonces ahí el mayor desafío que tenemos en este momento, donde los clientes sean nuevos jugadores o ya tengan experiencia, han perdido la conciencia y a pesar de los mensajes que los bancos, que las autoridades, que las asociaciones están compartiendo, siguen entregando las credenciales. Entonces, yo en un evento la semana previa en Colombia con diversos líderes de la prevención de fraude de diferentes países, coincidíamos en que el mayor desafío sigue siendo el fraude con tarjeta no presente, especialmente ahora en débito, porque hay mucho más información disponible sobre tarjetas de débito, pero bueno, obviamente también se da con crédito y por supuesto, dada la ingeniería social, pues esto se ha extendido hacia la banca electrónica y lamentablemente, pues las víctimas, como lo que señala Jaime, ya no son los bancos, sino que estas responsabilidades se trasladan al usuario de los servicios o productos financieros o tarjetaviente o al adquirente y a su vez a los comercios. Entonces, más adelante lo conversaremos, pero ese es el principal desafío y aparte, la simulación o el fraude amigo,
que sigue estando muy presente en ciertos nichos de mercado, en ciertos comercios. Y bueno, ya más adelante platicaremos acerca de lo que yo les puedo recomendar como estrategia para evitar este tipo de riesgos. Muchas gracias y es un gusto estar compartiendo con ustedes este foro. Adelante. Rafa y Jaime han mencionado muchos temas súper importantes relacionados a la seguridad y parte del producto que ofrecemos con Bankingly se enfoca en hacer cosas para este caso de uso. Por ejemplo, poder crear conjuntos de reglas dedicados a diferentes canales de pagos, como ese canal digital, que como han mencionado es un canal de alto riesgo. Y también tenemos la habilidad de crear modelos personalizados de machine learning, de inteligencia artificial, que se pueden utilizar para identificar el fraude en una forma más automatizada y utilizando los datos históricos del cliente, que es súper importante porque el modelo de inteligencia artificial se puede personalizar específicamente para el caso de uso de ellos. Muy bien. Y sí, justamente, si no tienes herramientas específicas como la detección, la creación de modelos específicos, los perfiles, el perfilamiento de los clientes, porque seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo, estamos preparados para identificar transacciones de alto valor que se apartan del perfil transaccional de los clientes. Más sin embargo, los delincuentes están apostando por tener un comportamiento similar al del cliente, de manera que pueden estar engañando al banco y a los sistemas preventivos que tengan, ¿no? Y esto también lo hacen quienes simulan transacciones y lo que está sucediendo es que tienes ahora reclamaciones por numerosas transacciones de poco valor que le resultan muy atractivas a los delincuentes y en volumen vienen teniendo utilidades similares a una transacción de alto valor. Ahora lo que nos colocan son muchas transacciones, se parecen al comportamiento habitual del cliente o hay clientes que abusan y están utilizando el medio hasta después de 90 días, 60 días está reclamando y los costos, pues directamente podrían convertirse en quebrantos para las instituciones o para los propios clientes y comercios, como ya me he referido. No sé qué opinas, Jaime, si tú tienes algo que agregar, bueno, o todos quienes estamos aquí, por favor. No, perfecto, perfecto, Rafa. Yo nada más quería digamos, hacer una especie de resumen y de recomendaciones sobre este primer punto, ¿no? Los desafíos emergentes en base a, digamos, a todo el resumen de lo que nosotros hemos hablado son 5, que es la evolución de las ciberamenazas. Hoy en día eso está más dirigido y avanzado, más sofisticado. Tenemos la falta de capacitación del personal, no solamente del personal del banco, sino en realidad de todas las personas, subcontratación y riesgo de terceros. Esto acá es un boom hoy en día. Yo estaba hace unas semanas en el LATAM CISO en Costa Rica y justamente una de las grandes preocupaciones que tienen las entidades, no solamente financieras, sino en líneas generales, es la subcontratación y el riesgo que emanan los terceros. Tenemos el tema de la protección de datos personales y la privacidad y la gestión de identidades y acceso. Cuando yo menciono todo esto, Rafa, y todos, es porque desde el lado de ciberseguridad también entra el fraude. Es más, el objetivo de los ciberdelincuentes es el mismo que el de los defraudadores, es recabar dinero para poder satisfacer, digamos, sus necesidades. Y sobre esto tenemos que tener estrategias muy claras para prepararnos, ¿no? Por ejemplo, en el primer punto que hablaba de la evolución de las ciberamenazas, inversión en ciberseguridad. Las empresas, nosotros que trabajamos en una empresa, tenemos que ser conscientes y tenemos que decir qué tanto nosotros estamos invirtiendo en temas de ciberseguridad. Porque como bien decía Rafa, como bien decía Jaime también al inicio y como bien lo dijo Ángelo, hoy en día el cibercrimen es el foco del inicio del fraude. Porque como nosotros ya estamos digitalizados, ya se van a ir más por ese lado. Entonces, la inversión en ciberseguridad, los estándares te dicen que el presupuesto de ciberseguridad anual debe ser alrededor del 22% del presupuesto de TI. Hay empresas que no llegan ni al 3% de inversión.
Entonces, digamos, esto es un tema muy relevante que debemos de tener en cuenta. La educación y la concientización, para mí es el primer punto vulnerable de cara a todo lo que hablábamos con Rafa del phishing, el vishing, el smishing, el kishing. Hay más, el DNS spoofing, el SIM swapping, un montón de ese tipo de nivel de ataques. Entonces, educación y concientización, ¿qué tanto estamos haciendo nosotros para prevenir? Si bien hoy en día ese tipo de ataques no es al banco, sino a los clientes, nosotros creo que tenemos una responsabilidad con ellos y ese tema es la educación de cara, como muy bien Rafa decía, la gente todavía sigue cayendo, a la gente la siguen embaucando, antes le decían dame el pin y se lo daban, hoy en día lo marean mucho más, pero al final obtienen ese resultado. El tema de la colaboración y alianzas entre instituciones financieras, en este caso que es el que nos atañe a nosotros como bancos, qué tanto estamos compartiendo con los otros bancos sobre las nuevas modalidades o cómo los están atacando para yo prepararme y que a mí no me suceda y no quedarme callado para que el delincuente pase a la vereda del frente y a mí no me pase nada. También me parece un tema irresponsable. Y el tema del monitoreo proactivo con el tema de identidades y accesos. Lo voy a profundizar más adelante, pero ¿qué tan importante es el tema de identidades y accesos? Nada más debe tener accesos quien realmente necesita los accesos, porque por ahí también puede salir información valiosa de nuestros clientes para ser vulnerados, teniendo en cuenta que hoy en día para las autenticaciones te hacen una serie de preguntas sobre la misma persona, quién soy y qué tengo generalmente. Entonces es muy importante, digamos, esas estrategias para poder estar mejor preparados de cara a los ciberdelincuentes. Gracias. Así es, Jaime. Y si me permites comentar, yo creo que hay que abandonar la idea de trabajar en silos. La ciberseguridad y la prevención de fraudes tienen que estar trabajando en conjunto y, si me permiten, también junto con lo que es lavado de dinero. Hoy en día hay una tendencia a unir ciertas actividades de este tipo. Ahora bien, también tenemos el que tener. Tú hablaste sobre las inversiones, pero también una inversión que no debemos de dejar fuera es tener un seguro contra riesgos cibernéticos. Eso es muy importante y cada vez son más caros y son mayores los requisitos para poder obtener esa protección. Hay que también considerar el PCI. El PCI es obligatorio, al menos en México, para ciertos niveles de comercio y, por supuesto, hay certificaciones para tener una mejor seguridad en la información y políticas al respecto. Los gobiernos de ciberseguridad también son importantes, comités para que, en la que todos los diferentes actores en esta materia puedan estar participando y, por supuesto, pues la educación, como tú dices, y la cultura, pero también la regulación. Y si me permiten, en México la regulación está tomando un papel preponderante porque justamente una reciente modificación en la regulación nos obliga a no trabajar en silos, a compartir información. Y aquí el cliché de que en materia de prevención de fraudes no hay competencia, sino solo colaboración, empieza a ser una realidad. Y aquí hay que identificar ciertas conductas que son observables para la autoridad, que a veces las dejamos fuera y, como seguramente lo abordaremos, Jaime, el tema del monitoreo, pero no solamente el monitoreo transaccional, sino el monitoreo de las consultas que realizan los empleados. Todo debe de estar justificado. Y detrás de todo fraude, lamentablemente, muchas veces hay algún empleado que por dádivas está participando en esta situación. También esta regulación nos va a obligar a aumentar las protecciones en los bancos, y aquellos que no son bancos y que no están obligados seguramente van a recibir las olas de ataques que ya los bancos van a estar repeliendo. Y vamos a tener también la obligación de educar a nuestros clientes, pero no solamente al cliente común y corriente, sino al cliente vulnerable, y vulnerable por la edad, o vulnerable por la discapacidad física, o vulnerable por el lenguaje.
entonces tienes una serie de requisitos adicionales. Entonces, en este momento, la banca mexicana está preparando los planes para la prevención de fraudes que tienen que ser muy ambiciosos, tienen que ser compartidos con la autoridad, con el regulador, y hay una serie de actividades, entre ellas, si me permiten, pues esta obligación de educar, de capacitar, de certificar al empleado que está trabajando contigo, de que tiene las aptitudes, de que que tiene las habilidades, los conocimientos para poder estar haciendo prevención de fraudes. Y tiene una serie de requisitos adicionales, así que más adelante, conforme participe, voy a estar haciendo referencia a este tema que no solamente lo tiene México y que yo ya me percaté en ese evento la semana previa en Colombia, que ya también hay países como Brasil, como Chile, que empiezan a tener ciertas situaciones, inclusive más avanzadas en esta materia. Así que, bueno, pues más adelante platicaremos de ello. Muchas gracias. Excelente. Bueno, sí, ciertamente muy importante todo la parte que han ido mencionando. Y desde Banking siempre queremos obviamente mantenernos en todo este auge de innovación y obviamente mantenernos sobre la misma tecnología que obviamente no se detiene. Y es por ello que nosotros implementamos varios mecanismos de seguridad, ya sea desde protocolos altamente de comunicaciones cifrados tanto desde la plataforma de Fraude como Banklink, así también como procesos de onboarding totalmente seguros y que garantizan que los clientes no estén utilizando ningún tipo de mecanismo que pueda, digamos, como un deep face o alguien que esté violando el tema de identidad de otra persona. Y ciertamente desde Banking le apoyamos bastante con ese punto. Igualmente con los accesos que le permitimos a los clientes. Igualmente tenemos protocolos bien establecidos en base a términos con utilización del Face ID, el mismo tema de la huella, también factores de autenticación múltiples, tales como soft token y demás, que hacen, digamos, que el proceso sea mucho más seguro y que el cliente, una vez utilizando nuestras plataformas, se sientan totalmente seguros. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, paso a la siguiente pregunta y les doy la Sí, palabra a Angelo y a gracias. Jaime. Sí, perfecto. Bueno, entonces, ya en base a todo el tema de estas innovaciones tecnológicas, eh, ¿qué innovaciones tecnológicas creen que tendrán mucho mayor impacto en todo el tema de seguridad bancaria en los próximos años? Y digamos que cómo las instituciones financieras deberían entonces adaptarse y aprovechar dichas innovaciones. Bueno, si me permite, Rafa, eh, Claro. entonces, definitivamente, ¿no? Hablábamos, digamos, en la pregunta anterior sobre el tema de la transformación digital y la rapidez con la que se está evolucionando la tecnología. Entonces, definitivamente esta tecnología trae y seguirá trayendo transformaciones a la seguridad bancaria, pero infinitas. Principales innovaciones, por ejemplo, que yo considero que se deben de dar, por ejemplo, la utilización de la inteligencia artificial en nuestras herramientas de monitoreo. Yo creo que, y el machine learning, obviamente, de cara al comportamiento del cliente. Entonces, todo esto acá debería ser innovaciones que nosotros hoy día mantenemos. Y yo soy fiel creyente de que no solamente es la tecnología la que te va a ayudar a ti a prevenir el fraude. Porque si tú puedes tener la mejor herramienta de monitoreo, pero si tú no tienes procesos, políticas, procedimientos y, como bien dijo Rafa, conocimiento desde las personas que están detrás de ese computador haciendo el monitoreo, definitivamente tienes un gran problema. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos de empezar sobre la política, los procesos y los procedimientos. Tienen que ser lo suficientemente robustos porque son parte de la palanca que nos ayuda a nosotros a poder identificar los fraudes. Entonces, eso es lo que tenemos que ir revisando y tienen que irse revisando constantemente para que éstas no generen la menor fricción posible con el cliente, pero que a la vez a nosotros nos dé la comodidad de que estamos haciendo un buen trabajo de monitoreo.
Tenemos el tema también del blockchain. El blockchain, digamos, es una capa adicional de seguridad que nos permite a nosotros registrar transacciones de manera descentralizada, inmutable. Esto reduce definitivamente los riesgos de fraude. Tenemos el tema de la ciberseguridad y la ciberseguridad, digamos, debería estar al igual que los equipos de fraude desde el inicio de los desarrollos, para que cuando nosotros salgamos a producción con algún tipo de nuevo producto o nueva tecnología, estas estén de una manera mucho más segura. Y tenemos obviamente, como bien lo comentaste, Jaime, el tema de la biometría. Hoy en día yo creo que la biometría es un elemento fundamental de cara no solamente a la autenticación, sino de cara inclusive a la validación o autorización de una transacción. Tenemos diferentes tipos de biometría, la facial, la de voz, que inclusive hoy en día la inteligencia artificial de la que tanto estamos hablando, que también debemos innovar yéndose hacia el otro bando, también puede generar vulnerabilidades. Ya estamos inclusive con el tema de la biometría comportamental, ya estamos el tema con la biometría con rasgos de vida. Entonces, y va a seguir saliendo otras cosas más que también tenemos que seguir evolucionando, pero si nosotros no empezamos con lo mínimo o con lo que hoy en día está funcionando, definitivamente no vamos a poder, como digo, corretear a los delincuentes de cara a estas tecnologías. El tema de la autenticación multifactor, muchas veces dicen, no, pero es que estás, digamos, generando riesgos o fricción con el cliente, sí, pero debemos de tener cuenta que la autenticación no solamente es una autenticación visual. Nosotros por detrás, sin que el cliente se dé cuenta, nosotros podemos estar viendo con el tema, por ejemplo, de la biometría comportamental, validar si es que ese es el dispositivo que él siempre utiliza, si es que la manera como él se mueve dentro de la aplicación es usual en él. Entonces, todo eso, digamos, es a lo que nosotros debemos ir de cara a tratar de seguir a los defraudadores con todos estos desarrollos que obviamente y actualizaciones ellos están haciendo. Tenemos también, por ejemplo, la supervisión y respuesta a incidentes automatizada con los famosos bots que a nosotros nos permitan también no solamente un músculo muy grande dentro de las áreas de seguridad que se dedican a hacer validaciones, que hoy en día los sistemas lo pueden hacer para entonces ese músculo o o esas personitas que nosotros tenemos ahí se dediquen a otro tipo de trabajos que también contribuyan de cara a la detección del fraude, como estoy hablando, actualización, revisión de políticas, etcétera, y que a su vez automatice por otro lado la gestión para que ellos tengan ese tiempo y puedan dedicarlo mucho más a lo relacionado con actualizaciones, mejoras, montaje de reglas, etcétera, que contribuyan, digamos, de cara al fraude. Gracias. Yo creo, Jaime, que es muy completo todo lo que nos has comentado, pero yo quiero hacer énfasis en la tecnología que ya está y que no estamos todavía utilizando o aceptando, que es la tokenización. Si uno de los principales retos es la ingeniería social, los delincuentes también recurren a la obtención de datos que están almacenados sin protección por doquier. Entonces, siempre hay brechas de seguridad de la información sobre compañías locales, sobre compañías globales, y creo que la tokenización nos puede ayudar muchísimo. Y también, bueno, pues ya está presente la aproximación, el uso del NFC, que en todas partes en América Latina lo utilizas. Sin embargo, bueno, aquí en México hay sitios en donde todavía no saben ni de qué se trata. Y por supuesto el uso de las billeteras digitales que tienen un proceso de aprovisionamiento que es muy robusto, pero que también la ingeniería social ha logrado que algunos clientes se enrolen o se aprovisionen con instrucciones del delincuente, con el dispositivo que están utilizando. Y bueno, finalmente, Jaime, algo que ya has referido es la posibilidad de monitorear en tiempo real con perfiles cuando te apartas o cuando tienes un perfil como si fueses el cliente, y el uso de la biometría, que la biometría es la mayor capa de seguridad que existe hoy en todas las agencias, todas las sucursales, como decimos en México, todas
prácticamente tienen la biometría dactilar. Y hoy en día es una realidad la biometría facial, de manera que puedes utilizar la biometría facial inclusive con propósitos de autorizar una transacción que estás, vamos, que estás refiriendo por sospecha de fraude. Y también, por supuesto, la del comportamiento, más sin embargo, la del comportamiento tiene ciertas dificultades o no es tan útil cuando el cliente está recibiendo instrucciones del delincuente, porque la orientación, la fuerza, el uso de la diestra o la izquierda, de alguna manera es la del cliente, inclusive la velocidad puede ser la misma, un poquito más lento, pero puede ser la misma. Y el sistema operativo, el dispositivo, todo está puesto para que el propio cliente recibiendo instrucciones haga lo que el delincuente le instruyó. Y para eso también pues está algunas otras novedosas formas como es el identificar el tamaño de pantalla que está utilizando el cliente, identificar el sistema operativo, identificar también si hay alguna llamada activa y que también en eso los delincuentes están, eh, te dan instrucciones, cuelgan para que tú hagas los movimientos. Hay algunas instituciones que no te permiten realizar operaciones con la llamada activa, pero hay otras que sí te lo permiten y porque es algo que es normal, es de un uso legítimo. Entonces, toda esa tecnología ya está. Entonces hay que explotarla y hay que ver también que haya soluciones anti-spoofing, que hoy es uno de los temas que también nos están afectando, o el uso de tecnologías como es, vamos, que son ya atrasadas, pero que tiene que ver con los centros de contactos que son fictos. Entonces, bueno, esa tecnología que está hoy en día hay que usarla y hay que ver la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial, inclusive la generativa, la que va a venir a dar los nuevos modelos, pero hay dos luchas, ¿no? La inteligencia artificial del lado de los delincuentes y la inteligencia artificial del lado de la prevención. Entonces vamos a Así es. estar viendo en el futuro ese enfrentamiento que yo espero que ganen los buenos, porque hasta ahorita también tenemos la idea que siempre el malo va un poquito adelante de los que nos dedicamos a la prevención de fraudes y yo espero que con la inteligencia artificial y con toda la especialización que hoy tiene nuestra materia, podamos siempre estar adelante porque los niveles de fraude, aun y cuando son altos, han venido reduciendo. Y hay que hacer todo el uso de estas tecnologías sin tener fricción excesiva, porque ese es un balance muy delicado. Nuestra región está caracterizada por un nivel elevado de fraude y un nivel bajo en la aceptación o autorización. Entonces ahí hay una gran cantidad de dinero que se queda sobre la mesa, que hay necesidad de darle ese servicio al cliente, porque el cliente, de alguna manera, cuando tú le rechazas la transacción, pues inmediatamente saca una tarjeta. Otra tecnología que está disponible y que no la usamos suficientemente es el 3DS. Está satanizada, se dice que los niveles de aprobación bajan, pero ahí está y es muy buena y es muy segura porque te obliga a que el cliente tenga un one-time password, una autenticación distinta, y de alguna manera, pues las responsabilidades en dado caso pues, ya serán del cliente, lamentablemente. Pero eso, hay que aprovechar esta tecnología que ya está hoy en día, más todo lo que Jaime nos ha referido. Muchas gracias. Excelente, sí. Bueno, pasamos entonces a la siguiente pregunta. Bueno, en base a todo el tema de estrategias contra el fraude, o sea, ¿cuáles consideran que son las estrategias más efectivas que las instituciones financieras de América Latina pueden implementar para detectar y prevenir fraudes antes de que ocurran? Y en caso de, si con toda la base de experiencia que tiene tanto Rafael y Jaime, igualmente Ángelo, con todo este tema de fraude, si pudieran luego compartir algún caso real, obviamente, manteniendo todo el tema de confidencialidad
hacia las instituciones, obvio. Si me permiten, para Sí, el claro que tema sí, de la... Rafael, por favor. Pues mira, yo les voy a comentar, en México hay, con el tema de la inclusión financiera, hay la posibilidad de que los clientes establezcan cuentas con requisitos mínimos. No necesitan una cédula de identidad para que haya una validación, una autenticación biométrica para obtener una cuenta. Entonces, esto se presta a que esos clientes hagan transacciones, numerosas transacciones, que son legítimas, pero que son simuladas, que después de algún tiempo ellos van a reclamar. Entonces, una estrategia es identificar cuál es el patrón de ese cliente. Yo tengo que preguntarme, ¿es normal que un cliente solamente tenga transacciones por aproximación en un restaurante todos los días? ¿Que no le estaré invitando el desayuno de todos los días o la gasolina del día a día y después me lo reclamará? ¿O ese cliente que solamente está haciendo apuestas en casino y que al final del tiempo se va a convertir, bueno, en el periodo que él lo diga, se va a convertir en un ludópata arrepentido? Él acepta todas las que gana y reclama todas las que pierde. Entonces yo tengo que tener una estrategia para poderle decir al cliente, hey, esta es tu transacción, autentícate y dime que eres tú, para que después, de alguna forma, yo pueda tener elementos para poder atender esa reclamación, esa repudiación, porque yo se la voy a tener, probablemente por la legislación se la voy a tener que pagar, pero yo ya supe que él me engañó. Y como ya supe que me engañó o que está tratando de engañarme, yo lo que tengo que hacer además es compartirlo con las otras instituciones para evitar que ese cliente tenga que saltar a otra institución. Entonces, el punto es el patrón, la autenticación, la aceptación y después compartir la información. Esto es algo muy simple y toda la inteligencia artificial o el machine learning te pueden ayudar a hacer eso. Y por supuesto, la vinculación de los eventos, porque es muy posible que ese cliente, algún familiar de ese cliente, un tercero, todos comparten domicilio, todos comparten área, todos comparten antecedentes, todos comparten referencias, entonces tú lo tienes que vincular. Digo, esto es un caso muy general, pero que ayuda esa estrategia. Jaime, por favor. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, Rafa. Yo creo que el tema de la implementación de inteligencia artificial y machine learning es el boom hoy en día que te va a poder permitir prevenir. Nosotros, como bien decía Rafa, nosotros estamos acostumbrados a corretear al delincuente, a siempre estar atrás. Yo creo que nosotros ya debemos de al menos estar al costado de ellos y ahí, hoy en día la tecnología y las herramientas al menos permiten tener esa esperanza. Entonces yo creo que el tema del machine learning y la inteligencia artificial es fundamental y hoy día las instituciones financieras que ni siquiera estén pensando en eso, pues yo creo que dentro de muy poco van a tener grandes problemas. El tema de las autenticaciones, como bien decía Rafa, multifactor, el tema de la tokenización, el monitoreo transaccional en tiempo real, eso es yo no logro entender cómo hoy en día hay instituciones cuando converso con colegas míos que no tienen todavía el monitoreo en tiempo real. Inclusive, con mucha esperanza, con mucha alegría y con mucha fe, comentan de que tienen el real near time, pero eso no es suficiente, porque de todas maneras estás perdiendo valiosos segundos que te pueden a ti generar acciones mucho más rápidas. Entonces, soy fiel creyente del tema de la educación y la concientización del cliente y de los colaboradores. Y obviamente colaboración con otras instituciones, evaluación constante de lo que tenemos. Hablaba yo hace un rato de las políticas, los procesos y los procedimientos. ¿Cuántas veces al año nosotros revisamos esas políticas? Muchas veces cada 3 años. Entonces, pero el fraude está mutando y está
yendo muy rápido. Entonces, es suficiente validar eso cada 3 años, lo debemos de hacer a corto plazo. Por eso hablaba el tema de los bots, es muy importante el tema de los robots para poder liberar un poco de músculo que se dedique a hacer todas esas revisiones y análisis, y obviamente el uso de la biometría avanzada. Eso es lo que va a generar prevención hoy en día de cara a la rapidez como se mueven los defraudadores. Bien. Bueno, perfecto. Candy, ahí vamos pasando entonces a la siguiente pregunta. Bueno, para la siguiente pregunta, para el panel, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentan las instituciones financieras en América Latina en términos de fraude y qué diferencias observas en comparación con otras regiones del mundo? A ver, yo creo que ahí tenemos muchos. Tenemos, por ejemplo, brechas tecnológicas y vulnerabilidades de infraestructura. Yo creo que nosotros recién en América Latina estamos aprendiendo a desarrollar de la mano de la seguridad. Yo creo que todavía se generan desarrollos y se involucra a las áreas de seguridad. Cuando hablo de seguridad, hablo de ciberseguridad y de fraudes, e inclusive de seguridad física, cuando ya vamos a salir a producción o cuando ya hemos salido a producción, peor aún. Entonces yo creo que eso es muy importante. Obviamente el crecimiento del fraude digital a la rápida adopción de la banca en línea, o sea, cómo estamos haciendo nosotros para poder al menos sentirnos algo más seguros cuando adoptamos mejoras en la banca en línea. Hay que tener en cuenta que al menos desde ciberseguridad y desde tecnología se entiende que cuando tú vas a hacer una mejora, la más mínima que sea dentro de la sucursal virtual o dentro del app, ese pequeño cambio puede cambiar o puede reabrir vulnerabilidades que después te generen, obviamente, que este ciberdelincuente las explote y que te generen, digamos, esa brecha de, de debilidad. Falta de concientización y educación financiera del usuario. Bien lo hablaba Rafa hace un rato, el tema de los usuarios más vulnerables. Generalmente las personas de edad avanzada que no están muy familiarizadas con la tecnología, corrupción y debilidades en la regulación. Eso de ahí, lamentablemente, en América Latina, el tema de corrupción, y lo vemos todos los días en los diferentes países de Latinoamérica, cómo es que lamentablemente las autoridades o los gobiernos están, digamos, al acecho no de hacer una buena gestión de cara al pueblo, sino en realidad de ver cómo se benefician ellos. El fraude interno y las debilidades en los controles internos. Creo que Rafa lo comentó muy bien en el desarrollo de la primera pregunta, y es el tema de qué tanto estamos nosotros también asegurándonos de que desde lo interno hayan vulnerabilidades que se puedan estar explotando en contubernio muchas veces entre colaboradores y defraudadores ya con experiencia en la parte externa. Entonces, y obviamente hoy en día, por ejemplo, en Panamá, nosotros tenemos el ACH Express, que es un ACH en donde tú intercambias dinero entre instituciones bancarias, vale decir, yo puedo trasladar fondos que tengo en un banco a otro banco y estas se hacen en tiempo real. Entonces eso también genera un poquito más, digamos, no insatisfacción, genera un poquito más de frustración en los equipos de fraudes, porque la velocidad con la que transfiere muchas veces no te permite reaccionar, o cuando reaccionas la plata ya se fue al otro banco, y cuando tú estás llamando al colega de otro banco ya ni siquiera está en el otro banco el dinero. Entonces yo creo que a nivel de Latinoamérica tenemos muchas cosas que generan, digamos, estos desafíos. Inclusive me atrevería a decir, por ejemplo, la desigualdad social. La gente hoy en día, y inclusive después de la pandemia, no ha logrado recuperar el trabajo o el trabajo que tenía. Entonces los costos, o mejor dicho, versus los ingresos, hoy en día les generan esos desfases que provoca, digamos, a intuirlos a este tipo de delitos. Entonces, yo creo que en América Latina, más que en cualquier lado, tenemos grandes retos de cara a la prevención del fraude. No sé si Rafa tiene algo más que complementar. Muchas gracias. Yo no quisiera ser reiterativo, pero el mayor desafío, la ingeniería social.
Y hay sus diferencias en algunos países. Yo me encontré ahora con el fraude de enamoramiento, que es un engaño, que es algo que está terrible en algunos países, o el fraude también, el engaño en inversiones, que dicen, oye, invierte aquí, invierte en criptomonedas, el uso del deepfake de personajes reconocidos públicamente que te recomiendan inversiones, inclusive en México. La gobernadora del Banco Central aparecía ahí en un video haciendo recomendaciones para hacer inversiones. Entonces, tienes que estar muy atento y hay sus modalidades. Creo que en todos los países, y a lo que llegamos a la conclusión, el tema de la tarjeta no presente, de las compras por Internet, estos pagos de persona a persona que son instantáneos y, por supuesto, otros riesgos que hay asociados y que permiten el fraude es la alta impunidad. En nuestra región, con excepciones, honrosas excepciones, hay alta impunidad. En México, lamentablemente, la hay y te toma más tiempo castigar a una persona que esa persona obtenga su libertad. Y muchas veces son extranjeros que ellos invocan a la protección consular y salen inmediatamente y vuelven a delinquir. Y, por supuesto, también la cooptación. Hay una cooptación voluntaria que por una dádiva se prestan y por la falta de valores, pero también hay una cooptación por amenaza. Entonces las instituciones deben de tener un sistema de delación que permita en un momento dado proteger al empleado contra este tipo de situaciones. Y esta regulación a la que yo me he estado refiriendo también nos ayuda a identificar, tenemos que identificar si alguien internamente está sustrayendo información. Y hay algo que también es muy importante y nos va a ayudar, y lo encontré también en Brasil, y me parece que es en Chile, que debes de determinar un monto único de transacción, un monto que el cliente va a definir. Y si no lo define el cliente, en el caso de México, lo va a definir el banco en base a perfiles que son afines a ese cliente. Y una vez que superes ese umbral, tendrás que autenticarte con un doble factor de autenticación, con un multifactor, etcétera, para que esa transacción pueda ser autorizada. Entonces, esto también nos eleva la protección. Y por supuesto, el intercambio de información. Aquí en México funciona muy bien un convenio de asistencia en caso de que haya un fraude. Nos comunicamos entre los bancos para que rápidamente traten de bloquear las cuentas y recuperar los recursos. Pero también hay otro que tiene que ver con las cuentas mulas y que nos falta todavía mayor difusión, mayor uso y por supuesto el uso de herramientas colaborativas. Tenemos muchas en México que son impulsadas por la Asociación de Bancos. Hay una que es para validar transacciones sospechosas, hay otra para validar la identidad digital, hay otra para validar la autenticación telefónica, la autenticidad del teléfono, etcétera. Entonces, todo este tipo de situaciones nos ayudan. E insisto, en materia de fraude, solamente la colaboración va a poder ayudar a poder controlar este desafío. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, ahí entonces, Cande, pasamos a la pregunta final o le damos bien. Bueno, con relación a todo el tema de las tendencias en torno al fraude financiero, o sea, mirando hacia el futuro, tanto para Rafael como Jaime y todos los demás, ¿cuáles creen que serían las nuevas tendencias o tácticas que los estafadores podrían estar utilizando
y que las instituciones financieras y nosotros mismos podríamos estar anticipando, o sea, cómo nosotros podríamos prepararnos, obviamente, para enfrentarlas. Y como Jaime Berry mencionaba anteriormente, no ir detrás de ellos, sino en este punto, digamos, podernos adelantar a, a este tipo de comportamiento de parte de ellos. Sí, mira, los defraudadores suelen adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías y a las circunstancias. Entonces, Rafa hablaba, por ejemplo, muy bien hace un ratito del tema de los ataques impulsados por inteligencia artificial y por deepfakes. Entonces, eso, por ejemplo, es uno de los temas de las preocupaciones que, digamos, debemos de tener nosotros en la lupa de cara a los nuevos ataques que pueden impulsarse desde los defraudadores. Las tácticas, los delincuentes pueden utilizar inteligencia artificial generativa para crear deepfakes convenientes, audios, videos, textos que imiten a empleados, ejecutivos de la institución financiera, clientes, como bien decía Rafa, inclusive a actores, a personas conocidas, ¿no? Y esto podría permitir fraude de ingeniería social más sofisticados. Hoy en día, mientras las modalidades de fraude sean rentables, van a seguir por ahí. Tanto así que nosotros podemos hablar del phishing y del phishing lo podemos venir hablando desde los años 90 y la gente sigue cayendo en el tema de phishing. Lo único que obviamente antes caías de una manera mucho más sencilla y hoy día caes de una manera mucho más sofisticada. Pero eso va a seguir y los defraudadores van a seguir atacando por ahí mientras ellos encuentren algún resarcimiento económico que les convenga. Entonces, ataques de infraestructura, el tema de criptomonedas también que habló Rafa, también muy importante. Yo creo que por ahí también viene, digamos, el disparo, como se dice. Hablaba también un poco y me llamó la atención, Rafa, sobre el tema de cuando hablábamos de la biometría comportamental y que en este caso el delincuente podía estar al costado del cliente, entonces estamos hablando de un secuestro de repente o de una extorsión o de tener, digamos, ya a un delito que no es violento, que estaba desde atrás de un computador ya a un delito más violento. Gracias a Dios en Panamá no lo tenemos todavía, pero ahí ya me quedo con una tarea y una conversación con Rafa de eso porque me parece muy interesante y como bien decimos, la delincuencia migra y en algún momento llegará por acá. Entonces, eso ahí es muy importante. La suplantación de identidad a nivel masivo mediante perfiles digitales, obviamente con la inteligencia artificial, en donde puedan hacer ataques masivos y, como saben, el phishing, alguien caerá, a alguien van a pescar, ¿no? ¿Cómo prepararse? Monitoreo y análisis en tiempo real, que es lo que nosotros hemos estado viniendo hablando, capacitación, concientización hacia los clientes, colaboración y regulación, una regulación robusta, colaboración con las otras entidades para que lo que a ti te pasó ya no te pueda pasar y obviamente inclusive dentro de nuestras instituciones financieras hacer simulaciones de ataques para ver qué tan preparados estamos nosotros a lo interno de cara a cualquier ataque que nosotros podamos tener. Eso es de una manera muy resumida en aras del tiempo, pero yo creo que eso podemos, son cosas, digamos, que debemos de estar pensando si es que no los estamos haciendo ya. Gracias. Bueno, y yo creo para finalizar que el fraude, pues ya el nuevo tipo de fraude, el nuevo tipo de ataque ya está, porque en nuestro móvil tenemos la banca. La banca está a un clic de distancia. Entonces el delincuente ya sabe que tienes biometría dactilar del comportamiento facial, las contraseñas. Entonces lo más fácil para un delincuente va a ser poder apropiarse del teléfono, que yo esperaría que sea solo del teléfono o acompañado de su titular, de su propietario, para poder hacer todas las transacciones sin fricción alguna y en caso de que haya algo que le llame la atención al banco y haga un desafío, pues entonces el propio cliente se va a autenticar. Entonces eso ya está aquí, el deepfake ya está aquí y los recursos se van a ir por cripto. Entonces, eso es lo que me temo que va a suceder y va a haber, porque es un secreto a voces, es un deporte nacional en nuestros países, comprar y reclamar, decir, no fui yo. Y hay una serie de transacciones, entonces también las herramientas tienen que ser lo suficientemente sólidas para identificar que es el mismo dispositivo, servicio, etcétera. Y hay muchas ya en el mercado. También, entonces tenemos que ver todo eso y que nuestra suite sea completa.
Hay muchas, unas inversiones sin precedente en las instituciones bancarias y no bancarias, los adquirentes, las pasarelas, los negocios, pero pues también tienes que ver cuál es el costo y optimizarlo. Entonces, esas son, y que tu herramienta esté adecuada a las amenazas que hay en el futuro, que integre la inteligencia artificial y el machine learning, porque si no, y el tiempo real, porque si no, estás en el pasado y no lo puedes evitar. Y sobre todo también una herramienta para la originación. La originación no podemos dejarla fuera. El delincuente está buscando personas que se prestan a ser mulas y hay que también expulsarlos de nuestro ecosistema. Muchas Yo, gracias. yo sé que estamos contra el tiempo, pero hay una parte muy importante que yo quiero dejarle a todas las personas que están participando en el foro y es de cara a lo que nosotros tenemos que inculcar hoy en día en nuestras instituciones. Y es que nosotros, las áreas de seguridad, y tenemos que hacerlo saber y tenemos que trabajar muy duro para que se entienda que nosotros, las áreas de seguridad, tenemos que estar desde un inicio en los desarrollos. Nosotros tenemos que estar desde que empiezan a desarrollar con, en el caso de ciberseguridad, con el tema de las pruebas de hacking ético que nos permita poder detectar vulnerabilidades dentro de todo lo que se está desarrollando para poder cerrar esas brechas de cara a la producción. Hoy en día el estándar para salir a producción con alguna herramienta eh, te dice que tú sales aproximadamente con un 65% de vulnerabilidades cerradas. Nosotros acá, en la institución en la que yo trabajo, estamos llegando a un promedio del 90% de las vulnerabilidades cerradas. Pero ojo, no significa que las cerraste si ya no existen, significa que cada vez que tú haces un cambio, tú tienes que hacer esas revisiones porque esas brechas se pueden reabrir. Entonces tenemos que empezar de ahí, tenemos que empezar también en robustecer todo el proceso de una matriz de roles y perfiles. Esa matriz de roles y perfiles, como yo decía desde un inicio, solamente debe tener acceso quien realmente necesita tener acceso a las diferentes aplicaciones. Hay que tener mucho cuidado con el tema de los superusuarios, qué es lo que están haciendo, porque ellos también son seducidos por los delincuentes para poder robar información. Ya en Panamá al menos hay una ley que es la ley 81 de protección de datos que también va amarrado de cara a eso. El tema de terceros, está recibiendo información que muchas veces puede vulnerar al cliente y que a la final es nosotros nos vamos a tener que hacer responsables de esa vulnerabilidad si es que se llega a comprobar. Entonces, nada más les dejo esto a las personas que están en el foro para que empiecen a darse ideas, a trabajar en eso y obviamente estoy a sus órdenes si es que quieren ahondar sobre algún punto en especial en cualquier momento. Gracias. Excelente. Bueno, entonces, pasando a la oportunidad de brindarle a los participantes el que puedan hacer algunas preguntas, Sí. ya tenemos unas cuantas. Acá, Rafael, hay una bien importante que entiendo que usted nos podría ayudar. La persona dice, quiero preguntar con base en su experiencia en el sector bancario en México, ¿qué recomiendan para la certificación ante la CNBB enfocado al tema de prevención de fraude? Hay, hay número. Primeramente, hay que tener el plan de prevención de fraudes listo antes del día 12 de diciembre. Ese plan tiene que venir acompañado de los proyectos de prevención de fraudes que están en marcha, identificando quiénes son los responsables, el costo, la fecha de inicio y fin. Ahí hay que ser muy cuidadosos porque la autoridad seguramente va a revisar puntualmente. Tienes que tener una auditoría interna para evaluar los controles. Tienes que comprometerte a tener un plan de capacitación para tu cliente, identificar cuál es tu cliente vulnerable por las tres condiciones que me referí anteriormente: edad, lenguaje, discapacidad. Además, definir un monto único de transacción. Dejar que el cliente lo haga, pero si no lo hace, entonces definirlo tú y notificárselo. Y cuando pase el umbral, tendrá que autenticarse. Y después debes de trabajar en conjunto con la seguridad de la información y compartir con las demás instituciones todos los casos. Todo es regulatorio, hay un informe regulatorio, tienes que dar
cuenta de todos los casos y decirle a tu cliente cómo se van a atender las aclaraciones. Y si no te sujetas a eso, pues tú vas a ser el responsable de todas y cada una de las transacciones. Yo estoy a las órdenes de quien te hace la pregunta, me puede contactar, ya sea por LinkedIn o de otra manera, para que podamos conversar al respecto si gusta. Pero es muy importante tener todas estas definiciones, es un cambio muy significativo que va a aumentar la protección en la banca. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, Rafael. Bueno, muchas gracias, Rafael. Les comento que en caso de que tengan alguna pregunta, la pueden ir haciendo por el módulo de preguntas y respuestas y las vamos a ir contestando. La próxima pregunta es si hay alguna posibilidad de análisis de fraude en tiempo real haciendo uso de la inteligencia artificial. Sí, totalmente. La inteligencia artificial y el machine learning, como nosotros como lo hemos estado comentando acá, están revolucionando el tema de la ciberseguridad. Mejoran la detección de fraudes, monitorear comportamientos sospechosos y responder rápidamente a amenazas. Estos sistemas pueden analizar grandes volúmenes en tiempos muy cortos, mejor dicho, en tiempo real, y aprender patrones anómalos del cliente para poder, mejor dicho, que no son del cliente, para poder predecir ataques y fraudes antes de que ocurran. Definitivamente el tema de la inteligencia artificial yo creo que es una de las grandes herramientas que hoy en día nos pueden mantener un pasito adelante de los defraudados. Bueno, no, un pasito adelante no, porque entonces sería desde la prevención, inclusive desde el proceso de idea de fraude, sino que nos van a mantener al costado de ellos para poder neutralizar esas transacciones que se identifican desde la inteligencia artificial como transacciones no, no, transacciones que no son usuales por el cliente. Estoy completamente de acuerdo contigo, Jaime, y como usted ha mencionado, los modelos de Machine Learning pueden analizar transacciones y millones de transacciones en milisegundos para tomar esa decisión. Y antes en la llamada tocaste en un punto súper importante que es poder recibir los datos en tiempo real. Eso típicamente se hace por una conexión API y ya al tener una integración de API con un servicio como Fraudnet o Bankingly, pueden recibir esa respuesta en milisegundos y pueden tomar esa decisión rápidamente antes de que ocurra el fraude otra vez. Perfecto, muchas gracias, Excelente. Ángelo y Jaime, por las respuestas. Bueno, seguimos. Si hay herramientas que permiten analizar el comportamiento del cliente y qué herramientas pueden sugerir. Bueno, hay muchísimas, la tecnología pues es equivalente, muchas, hay unas que integran biometría del comportamiento, machine learning, inteligencia artificial, todo lo que hemos hablado. Pero aparte de la herramienta hay que tener el mejor conductor. Puedes tener la mejor herramienta, pero si el conductor no es bueno, el defraudador te va a ganar. Y Ujú. tienes que estar constantemente analizando qué es lo que te están reclamando los clientes, cuáles son las declinaciones para evitar la fricción. Entonces, todas estas herramientas te dan esa capacidad de análisis y tienes que hacer métricas y métricas por todo y no solamente las tradicionales, las de puntos base, la de falsos positivos, sino que métricas de todo. Todo se puede medir y todo lo puedes mejorar. Así que bueno, ahí en materia de herramientas, pues ustedes podrán hacer referencia a lo que ustedes manejan, pero hay muchísimas. Sí, sí, ciertamente sí, hay varias herramientas, pero obviamente desde la perspectiva desde Bankly, conjuntamente con el partnership de Fraud, proveemos dichas herramientas que le pueden facilitar a ustedes todo lo mencionado acá, tanto por Rafael como por Jaime Berry, y obviamente cumpliendo con las tecnologías más avanzadas en todo el tema de todo este auge y tendencias tecnológicas que tenemos actualmente, y obviamente
llegar al tema de la facilidad y la eficiencia que nosotros desde los canales de Bankingly y conjuntamente con todo el tema de fraude para prevenir en tiempo real y obviamente utilizando varios modelos de Machine Learning que tiene la misma herramienta, nosotros brindar esa eficiencia y brindar ese canal adicional al cliente sin la necesidad de tener que hacer ninguna visita técnica o una visita física a la institución y sobre todo que el usuario se sienta totalmente seguro de que no le va a suceder nada, porque ya desde nuestros canales obviamente estarían totalmente cubiertos. Sí, y otra cosa que quería mencionar, Jaime, tú y yo que tenemos ya experiencia trabajando con clientes juntos, hay, como ustedes dicen, varias tecnologías que se pueden utilizar para efectivamente monitorear el riesgo y el fraude, pero principalmente para empezar, pienso que las herramientas súper importantes cuando estás empezando son obviamente una consola para poder visualizar todos los datos y para que los equipos operativos puedan tomar decisiones en tiempo real. Los modelos de Machine Learning también, personalizados, como han mencionado también, y un motor de reglas con la habilidad de poder segmentar conjuntos de reglas que se dediquen específicamente a diferentes canales o a diferentes escenarios que la empresa conoce como eventos de fraude. Sí, así es. Bueno, no veo ninguna otra pregunta por parte del equipo acá presente sobre los En caso de participantes. que tengan, sí, claro, en caso de que tengan una pregunta, pueden hacerla. De forma contraria, vamos a ir finalizando el webinar. Dejamos un minuto por si alguien tiene una duda más. Bueno, entonces si no hay más preguntas adicionales, vamos cerrando el webinar. Muchas gracias a todos los participantes por sumarse, tanto desde Bankingly como desde Fraud.net. Muchas gracias Rafa y Jaime por sumarse y por brindar información tan valiosa como la hicieron durante todo el transcurso. Y en caso de si tienen alguna duda, les vamos a estar enviando esta grabación por si quieren acceder y volver a escuchar lo que los panelistas estuvieron comentándonos. Y quedamos a las órdenes, tanto desde Fraud.net como desde Bankingly. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Excelente, Buenas tardes para todos. un placer. Gracias. Igualmente. Sí. Bye bye.